Quiero pedirles si se ponen de pie un momento más. Si trae por ahí su Biblia, tómala ahí en su mano. Y vamos a orar juntos para que la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, penetre a nuestro corazón, nos hable, nos ministre, nos edifique. Y que esta palabra que yo voy a compartir esta tarde quede sembrada en buena tierra, en tierra fértil. Así que oremos y pidámosle al Señor que Él nos hable. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, esté preparado para toda buena obra. Señor, que esta palabra que tú has preparado ya para nosotros caiga en buena tierra, en tierra fértil, y que pueda producir fruto y fruto abundante a su tiempo, Señor. Tú has preparado palabra para nosotros, Señor, y nosotros estamos aquí dispuestos para recibirla y ser alimentados, que nuestra alma, nuestro espíritu pueda ser alimentado con el maná de tu palabra, Señor. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros, síguenos moldeando como el alfarero al barro, y que cada día, Señor, podamos continuar siendo más y más a tu imagen, Señor. Tú nos llamaste y dijiste que nosotros seríamos la sal y la luz de este mundo. Y como luz queremos resplandecer tu luz. Que tu palabra, que es luz, alumbre las áreas oscuras en nosotros y pueda cumplir el propósito por el cual tú estarás compartiéndonos y hablándonos a través de esta palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Voy a compartir una segunda parte de este tema que inicié la semana pasada, la verdad acerca de los dones. El Señor ha venido hablándonos ya por varios meses acerca de esta doctrina, la doctrina del Espíritu Santo, su obra. Y en la medida que hemos ido avanzando, Dios ha ido dando claridad a nuestra vida, nos hemos ido dando cuenta cómo es la razón y cómo es la forma y la manera adecuada de cómo deben de funcionar los dones espirituales. Y es que este es un problema que no solamente era un problema propio de la iglesia en Corinto, este es un problema que continúa sucediendo en la iglesia contemporánea en nuestros días. El uso de los dones espirituales se ha convertido en un abuso. ¿Por qué? Por ignorar precisamente cómo funcionan los dones espirituales. Y Pablo, preocupado por lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, pues se da a la tarea de escribirles para enseñarlos, para instruirlos, para ubicarlos en el mandamiento de la palabra. Y gracias por lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó escrito en la palabra, porque esa misma instrucción que Pablo dio a los Corintios, pues nos sirve el día de hoy para ubicarnos en el mandamiento del Señor y para enseñarnos acerca de cómo funcionan adecuadamente los dones. Y Pablo inicia en el capítulo 12, versículo 1 de su primera carta, escribiéndole a los Corintios, diciéndoles el deseo que tenía él. Él decía: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Cuando Pablo habla y les da esta instrucción, donde les plasma su deseo de no querer que fueran ignorantes acerca del funcionamiento de los dones, es porque muy posiblemente ellos estaban ignorando la verdad acerca del uso adecuado de los dones espirituales. Y esto llevó a los Corintios y ha llevado a los creyentes y ministros de hoy a caer en excesos, en abusos, en el uso de los dones. No sé si usted estaría de acuerdo conmigo, pero hay mucho abuso el día de hoy en la expresión y manifestación de los dones espirituales. Debo decirle que Dios
no ha dado sus dones con el propósito de que quien ministra sus dones haga un despliegue de todo un show ahí muy espectacular para luego pedir ofrendas. Manipulan a la gente, hacen un despliegue de expresiones o manifestaciones que le atribuyen al Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver. Los dones no nos los dio Dios para traficar con ellos. Los dones los ha dado Dios para que la iglesia sea edificada a través de los dones. Tampoco dio sus dones para manipular las emociones de la gente. ¿Cuántos de nosotros quizá llegamos a estar en algunas reuniones donde el predicador llama a la gente y dice, yo voy a orar por ustedes, y empieza a hablar con ellos y empieza a manipularlos, empieza a tratar de manipular sus emociones, los tiene en el frente y luego empieza a aventarlos? Y ellos suponen que el aventar a la gente, eso les ayuda a validar su ministerio ante la audiencia. Yo no sé si usted sabía, pero Dios no necesita de ese tipo de expresiones y manifestaciones humanas para manifestar o expresar su poder a la iglesia. ¿Verdad que no? Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Cuando Él quiere manifestar su poder a su iglesia, Él lo hace como Él quiere hacerlo. Es más, hay ocasiones en que Dios lo hace a través de la alabanza, a través de la adoración. No necesitamos a veces ni siquiera hacer un llamado a orar por la gente, porque Dios es tan omnipotente y soberano que a través de la alabanza y la adoración Él puede ministrar sanidad, Él puede ministrar liberación, Él puede ministrar la paz a quien lo necesita. Porque así es Dios, Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Sí, Él es soberano. Así que hemos dicho en esta serie que los dones nos han sido dados y han sido dispuestos por Dios para funcionar bajo el principio de la unidad. Y es en ese sentido, bajo ese principio que funcionan los dones, en el principio de la unidad, que la iglesia permanece unida y no dividida. Y es muy lamentable que el día de hoy la iglesia está más dividida que unida. Pero bueno, cada quien hacemos nuestra parte. Es lamentable que hoy haya quienes pretenden dirigir la iglesia de Jesús como si fuera una organización, y dirigir la iglesia de Jesucristo como si fuera una organización, lo único que ha hecho ha provocado divisiones, porque administrar, dirigir la iglesia como si fuera una empresa basada en principios empresariales y no basada en principios espirituales es antibíblico. No se puede manejar, dirigir o administrar la iglesia del Señor como si fuera una empresa. Es un organismo vivo. La iglesia no es una organización empresarial, es un organismo vivo que ha sido creado, establecido, dirigido por Jesús a través de ministros que son llamados por Dios, ministros en los que son el depósito donde habita el Espíritu Santo, con el propósito de que esos ministros se dejen controlar, gobernar por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne o para fines personales. ¿Estamos claros en eso? Bueno, los corintios habían recibido la palabra, la habían comprendido, habían recibido el testimonio veraz de Cristo, y estos tres elementos, la palabra, la comprensión de la misma, el testimonio de la resurrección de Cristo, estos tres elementos habían venido a ser para los corintios tres dádivas o dones de Dios. Dios les había dado la bendición de poder tener al tremendo apóstol Pablo predicándoles, enseñándoles la doctrina, enseñándoles cómo funcionaban los dones. Ellos comprendieron esa palabra, tuvieron en su corazón el testimonio de la resurrección de Cristo, pero lamentablemente los corintios estaban divididos. ¿Cómo estaban los corintios? Divididos. Estaban divididos. En otras palabras, aunque ellos eran ricos en la palabra
y los dones espirituales en la iglesia de Corinto estaban presentes, les faltaba un ingrediente indispensable para ejercer eficazmente los dones. ¿Sabe usted cuál era ese ingrediente que les faltaba a los corintios para ejercer eficazmente los dones? Se llama el amor. ¿Cómo se llama? El amor. Es decir, que la falta del amor los condujo a la iglesia de Corinto a discordias, pleitos, egoísmo, orgullo, y todos estos elementos plagaron la iglesia de los Corintios. Esto debido a que los que tenían dones sobresalientes o visibles, dones que se veían, hay dones que se ven, pero hay dones que no se ven. Por ejemplo, los que están aquí en el ministerio de alabanza están desarrollando un don visible. Pero hay un grupo de personas que están ahí en un trabajo de intercesión que están ejerciendo un don que no es visible. Y yo pregunto, ¿el don que es visible será más importante del don que no es visible? No, todos los dones son importantes. El problema con los corintios es que los dones que eran visibles había producido en ellos orgullo, soberbia, y estaban menospreciando a los que tenían dones menos visibles. Yo quiero decirle algo y que nos quede muy bien claro, mis hermanos. En el reino de Dios nadie es más que nadie. ¿Verdad que no? En el reino de Dios todos somos iguales, así que debemos ubicarnos. ¿Cómo nos ubicamos? Estando apegados a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que servimos a un Dios de orden. Por eso hay que establecernos en el orden y funcionar en el lugar donde Dios nos ha establecido en el reino de Dios. De eso se trataba precisamente la instrucción del apóstol Pablo cuando les escribe a los corintios y les dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque todo esto estaba dañando a la iglesia. Todo esto estaba afectando a la iglesia. La iglesia estaba dividida. Estaban juntos, pero divididos. Y hoy sucede lo mismo. Por eso necesitamos ubicarnos, y la palabra de Dios nos ubica, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos endereza lo torcido, el camino torcido por el cual a veces nos vamos encaminando. Cuando vamos a la palabra, el Señor nos endereza en el camino que es de Él. Y eso era lo que estaba tratando de hacer el apóstol Pablo. Mire lo que les escribió ahí en Primera de Corintios, ahí mismo en el capítulo 12, pero en el versículo 12. Primera de Corintios 12:12, si me acompaña ahí. Dice Pablo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hay un solo Cristo, hay el que es ungido de ungidos, se llama Jesús. Y es al que acabamos de adorar, es al que acabamos de exaltar y al que hay que proclamar. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Note usted que ahí los judíos y los griegos, el Señor, Pablo, inspirado por el Señor, los está poniendo en el mismo nivel. No les da privilegios a los griegos por la sabiduría que ellos tenían, o a los judíos por ser el pueblo escogido de Dios. No, estaban en la misma línea. Esclavos y libres igual. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, en el reino de Dios, todos somos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 14. Además, dice Pablo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?
Yo quiero decirle una cosa, si alguien se quita los oídos, las orejas, ya no va a poder escuchar lo que Dios está hablando al corazón. No podemos decir, es que yo no soy el pie derecho, es que yo no soy la oreja. No podemos menospreciar los miembros del cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, que es un órgano visible, el ojo se ve, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo los colocó el Señor? Como Él quiso. Ahí está la soberanía de Dios. Dios nos puso a funcionar en el cuerpo de Cristo en un lugar como Él quiso. Y es ahí en ese lugar donde Dios te estableció para que funciones como Él quiere que funciones. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento, usted puede leer la historia en Números capítulo 16, un hombre llamado Coré. Él había recibido el privilegio de haber sido llamado para funcionar en las labores del templo, pero había sido llamado para funcionar como un levita dentro del templo, pero quería ser sacerdote. Y armó toda una revuelta ahí. Empezó a murmurar, empezó a contaminar a los príncipes, a las gentes del liderazgo de ahí, del pueblo de Israel, y levantó toda una revuelta ahí. ¿Usted sabe cuál fue el final de Coré junto con todo su séquito? ¿Sabe qué les pasó? Se los tragó la tierra, a él junto con toda su familia. Porque la rebelión nunca va a prosperar. Y de hecho el ministerio se debe de desarrollar en base al sometimiento, no en base a la rebelión. La rebelión nunca va a prosperar. ¿Sabe usted que hubo un ser creado por Dios que fue echado del reino de los cielos? ¿Sí? El ángel de luz, un ángel creado para provocar y producir la alabanza en el reino de los cielos, pero fue echado del reino de los cielos. ¿Usted sabe por qué fue echado del reino de los cielos? Por rebelde. Porque la gloria que le pertenecía a Dios, él se quiso quedar con la gloria y la honra que le pertenecía a Dios. Y se rebeló contra Dios. Seré como Dios. Subiré y seré como Dios. Y fue lanzado del reino de los cielos. Entonces, el cuerpo, así como el cuerpo humano, Dios estableció cada miembro en el cuerpo humano como Él quiso, así mismo es en la iglesia, versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Mire lo que dice el versículo 21. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, subraya este versículo, muy importante. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tú no puedes decirle a la persona que tienes ahí a tu lado, varón, tú no le puedes decir a la persona que tienes a tu lado, si es tu esposa, no le puedes decir no te necesito. ¿Cuántos de los varones saben que necesitamos a nuestra esposa como la ayuda idónea? Sin ella no funcionamos adecuadamente los varones en el matrimonio. ¿Cuántos varones están de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo conmigo, pues de todas maneras así es. No podemos funcionar en nuestro matrimonio sin tener a nuestro lado el complemento, la persona que hace el complemento en nuestro matrimonio. Pero también las mujeres, escuchen esto, mujeres, tampoco ustedes pueden funcionar sin tener al lado al varón, que es la cabeza del hogar. ¿Verdad que sí, mujeres? No podemos decir entonces no te necesito. O a la persona que tiene atrás, que forma parte del cuerpo de Cristo también, usted y yo no podemos decir, no te necesito. Nos necesitamos unos a otros, necesitamos de la oración los unos por los otros. Necesitamos del compañerismo, de la fraternidad, de la manifestación del amor los unos por los otros. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros,
porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo. No podemos decir, el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no puede decirle no tengo necesidad de ti. Así que los corintios indebidamente habían asumido malas actitudes, que para lo único que sirvieron esas malas actitudes fue para dañar la iglesia, como el día de hoy sigue siendo dañada la iglesia con actitudes como es el menosprecio, la indiferencia y la autosuficiencia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Los que tenían dones visibles le decían a los que tenían dones que no eran muy vistos, no te necesito. ¿Qué no sabes quién soy yo? Mira, yo soy parte del grupo de alabanza. Pues sí, pero necesitas de mi oración. Los del grupo de alabanza, escuchen esto, necesitan del ministerio que está ahí atrás. El jovencito chino que ven por ahí atrás, los del ministerio de alabanza lo necesitan. No pueden decirle, no te necesito. Sí, sí lo necesitamos para que puedan escucharse, para que él con las capacidades que Dios le ha dado, ellos puedan funcionar haciendo el ministerio que Dios les llamó a hacer. El menosprecio, la indiferencia y la autosuficiencia no funcionan, no hacen funcionar bien el cuerpo de Cristo. Hay que hacerlos a un lado, eso es de la carne. Versículo 22, seguimos leyendo. Dice Pablo, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Yo quiero decirle una cosa, los grandes avivamientos que han venido a la iglesia de Cristo a través de los años, ¿sabe dónde han dado inicio? En un aposento alto, donde están hombres y mujeres orando y clamando a Dios por un avivamiento en el corazón de las personas. Ahí nacen los verdaderos avivamientos y no se ven. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El ministerio de intercesión es uno de los ministerios en la iglesia necesario. Por eso cuando usted escuche alguna convocación, y quiero recordarles, hemos establecido cada primer viernes de cada mes, el primer viernes de cada mes, un tiempo de oración y ayuno. Si usted no tiene la oportunidad de venir aquí al aposento alto que tenemos ahí arriba, donde hay un grupo de personas que nos juntamos y estamos orando, usted puede hacerlo en su lugar de donde usted es, donde usted está, puede hacerlo, pero se puede unir como el cuerpo de Cristo que somos. Versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Con esta analogía, Pablo estaba derribando el orgullo que se había levantado en el corazón de los miembros de la iglesia en Corinto, que se sentían orgullosos por tener dones visibles. Con esta analogía, Pablo les dice, mira, tú piensas que porque eres un don visible, eres más necesario en el cuerpo de Cristo, pero los que no se ven son los más necesarios. Y lo plasma a través de esta analogía. Con esta misma analogía también les está enseñando que las partes del cuerpo menos visibles son las que reciben mayor respeto y consideración porque son consideradas personas con dones que son imprescindibles en la iglesia. Así como en el cuerpo humano hay órganos que no son visibles pero son imprescindibles, así mismo dentro de la iglesia. Por ejemplo, nuestro cuerpo trabaja diariamente 24 horas al día con 21 órganos internos que no se ven. Estos son repartidos en diferentes zonas y sistemas del cuerpo con el fin de permitir que nuestro cuerpo funcione en perfectas condiciones. Por ejemplo, solo por mencionar uno, dentro del aparato digestivo encontramos órganos que aunque no son visibles son imprescindibles. Por ejemplo, los riñones, no los podemos ver, pero ahí están. El estómago, algunos sí se les puede ver. El hígado,
No se puede ver, pero ahí está. Escuchen esto, mis hermanos. Si falta alguno de estos órganos, no sería posible metabolizar o procesar correctamente los alimentos. Son órganos que son, aunque no se ven, son imprescindibles. No podemos prescindir de ningún miembro del cuerpo por más insignificante que a nosotros nos parezca. Y eso nos tiene que quedar muy bien claro, porque a veces son muy fáciles para menospreciarnos unos a otros. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Versículo 25 dice Pablo, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Esta palabra desavenencia se traduce para que no haya desarmonía. Cuando un miembro del cuerpo humano se afecta, ya no hay una correcta armonía. Se desarmoniza la función del cuerpo. A eso se refiere Pablo, para que no haya desarmonía en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Preocuparnos los unos por los otros. Que cuando no ves al hermano que regularmente ves los domingos, te pueda llamar la atención y decir, hace varios domingos que no veo al hermano. ¿Qué le estará pasando? Entonces ya tú le das una llamada, hermano, ¿estás bien? Preocuparnos unos por los otros. No necesariamente el pastor o los líderes de la congregación son los responsables de preocuparse de la iglesia. Somos todos, porque todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Así que cuando veas que a alguien le está sucediendo algo, hay que preocuparnos, según lo que dice Pablo aquí, preocupándonos los unos por los otros, versículo 26. De manera que si un miembro padece, padecer habla de sufrimiento, de angustia, desesperación. Y quiero decirle lo siguiente. En esta semana, un miembro del cuerpo de Cristo que forma parte de esta congregación perdió a su hijo. Aquí está nuestra hermana Josefina. Levanta tu mano, José. Ahí está. El miércoles estuvimos orando por ella y estuvo presente aquí. Y bueno, la manera como se fue su hijo no fue una muerte natural, ¿verdad? Pero el dolor de ella, yo no sé, yo nunca he perdido así, tengo 3 hijos, no he perdido a ninguno de mis 3 hijos. No sé cuál sea el dolor que se puede experimentar por la muerte de algún hijo. Pero cuando ella me dijo acerca de la muerte de su hijo, en el principio del cuerpo de Cristo me dolió. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, hay una impresión, ¿verdad? Hay una reacción en el corazón porque pues yo lo acababa de ver el domingo al joven, a su hijo José, y el lunes ya no estaba. Ella, aunque usted la ve ahí y estás tan fortalecida que bueno, a lo mejor la gente piensa, ¿es que no te dolió tu hijo? Claro, duele la muerte de tu hijo, ¿te dolió? Pero ella ha estado experimentando lo que se conoce en la Biblia como la gracia que sostiene en los momentos de debilidad. Y ella daba testimonio el miércoles aquí, y yo decía, wow, indudablemente al Dios al que servimos es un Dios real. Un Dios que sabe ministrar la gracia en medio de los momentos de tribulación, de dolor, de angustia, como lo es la pérdida de un hijo. Bueno, ella está padeciendo, y según lo que está diciendo Pablo aquí, si un miembro padece, escuchen esto, todos los demás miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los demás miembros con él se gozan, ¿verdad? Así que dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que en lugar de sentirnos unos más que otros, debemos entender que somos parte los unos de los otros. Una ocasión un pastor escuché que dijo, hermanos, debemos cuidarnos los unos
a los otros y no cuidarnos los unos de los otros. Es muy diferente. Y a veces nos andamos cuidando los unos de los otros. Ay, que no se me acerque este. No. Es que a veces no hemos entendido el principio del cuerpo de Cristo. Los corintios, ellos se estaban sintiendo más orgullosos porque tenían dones que les habían sido otorgados por la gracia de Dios, en lugar de procurar lo que era más importante en la presencia del Señor, que era el amor de los unos por los otros. Ellos estaban dándole mucho más importancia a la manifestación de los dones espirituales. Por eso es que Pablo les escribe y los ubica y les dice: a ustedes les está faltando algo para que funcione bien el cuerpo de Cristo. Y ese algo que les está faltando, ese ingrediente, es el amor. ¿Qué es más importante? ¿La manifestación de un don o el amarnos los unos a los otros? El amarnos los unos a los otros. Porque hay quienes pueden tener dones tremendos en alguna área, cualquier área. En tu trabajo, en el ministerio, en la iglesia. Porque hay dones que Dios nos da, pero luego hay dones naturales también con los que algunos ya nacen. Pero al final de cuentas todos son regalos de Dios. Entonces hay quienes tienen dones muy tremendos en alguna área, pero son orgullosos, son soberbios y a donde quiera que van huelen mal, porque el orgullo y la soberbia huele mal. Sí. Bueno, así estaban los corintios. Por lo tanto, Pablo les escribe y empieza a ubicarlos. Entonces, en el capítulo 12, Pablo les habla de los dones espirituales, pero en el capítulo 13 les dice cómo era la manera y la forma en que funcionaban adecuadamente los dones. Vamos ahí a 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tiene ahí? Dice Pablo: si yo hablase lenguas, hay un don que es el don de lenguas. Pablo habla aquí de dos tipos de lenguas, las lenguas humanas y las lenguas angélicas. Las lenguas humanas tienen que ver con aquellas lenguas como es el castellano, como es el inglés, el francés, el portugués, etcétera. Esas son lenguas humanas. Pero las lenguas angélicas son lenguas espirituales que la Biblia dice que quien habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pablo lo dijo en 1 Corintios, ya en el capítulo 14, en el versículo 2. Quien habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, aunque no entienda lo que dice, lo cual nos enseña que con el don de lenguas yo puedo hablar a Dios aunque no entienda, pero Dios sí entiende lo que digo porque son lenguas angélicas o angelicales, que solamente Dios entiende. Y Pablo está haciendo una distinción entre estas dos lenguas, las humanas y las que hemos recibido como el don del Espíritu, y él las llama lenguas angélicas porque son celestiales. Entonces dice Pablo, versículo 1, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, si el hablar de los corintios no estaba impregnado del amor de Dios, era solamente palabrería ruidosa, como el ruido que hacen los platillos de la batería. Un címbalo es eso, un platillo. Y cuando el que toca el instrumento, ese platillo, lo hace con mucho énfasis, hasta molesta el oído, ¿verdad? Bueno, de eso se trata lo que está diciendo Pablo. Ustedes pueden tener el don de lenguas, puedes hablar 5 idiomas, puedes hablar en lengua angélica, hablar con Dios, Dios entenderte, pero si no tienes amor es puro ruido que molesta. Alguien que es espiritual y que ha nacido de nuevo y que ha recibido el don de lenguas, escuchen esto, pero no anda en el espíritu, no puede afirmar que ama a otros.
Porque para amar a otros hay que andar en el Espíritu. ¿Sí? También el hombre natural, es decir, aquel que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, no puede afirmar amar con el amor del Señor. Más bien, sus acciones de aparente amor o bondad no pueden tener otro nombre en el lenguaje humano. No puede decir el que no ha sido regenerado, yo te voy a amar con el amor de Dios. No, más bien son otro tipo de manifestaciones que tienen que ver con bondad, tienen que ver con amor, pero en el lenguaje humano. Y los humanos amamos muy en la carne. Los humanos decimos, hoy sí te amo y mañana quién sabe. Porque así somos los humanos. Pero cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y dice la Biblia que ha sido derramado abundantemente, y podemos entender que somos parte del cuerpo de Cristo, podemos amarnos los unos a los otros con el amor de Dios. Y el amor de Dios no levanta barreras. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en la Biblia, en 2 de Samuel capítulo 13, no tiene que buscarlo, solamente se lo narro. En 2 de Samuel capítulo 13, narra la Biblia de un hijo de Salomón llamado Amnón. Ese hijo de Salomón llamado Amnón dice que se enamoró de su media hermana llamada Tamar. Estaba enamorado de ella. Y él decía, no puedo vivir sin el amor de Tamar. Y por ahí se le acercó un consejero, de esos malos consejeros que no faltan donde quiera, y le dijo, mira, esta es la estrategia que vas a hacer. ¿Quieres tener el amor de tu media hermana Tamar? Haz esto. Y le da toda una historia. Usted puede leer la historia en el capítulo 13. Al final de cuentas, lo que este Amnón estaba manifestando no era el amor de Dios, el amor ágape. Era el amor eros, que es el tipo de amor erótico, de solo mero deseo sexual. Porque una vez que pudo él satisfacer su deseo sexual, desechó a su media hermana Tamar, aparte del pecado grave que había cometido. Entonces dice Pablo, si hablas en lenguas angélicas o humanas, pero no tienes amor, vienes a ser como el címbalo que retiñe, mucho ruido. Versículo 2. Y si tuviese profecía, otro de los dones que Dios da a la iglesia para que la iglesia sea edificada, si tuviese profecía, y mire lo que dice a continuación, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dígalo, nada soy. Pablo está hablando de los dones que reciben los nacidos de Dios y que deben de ser ejercidos bajo el principio del amor. Y Pablo es muy claro. Cuando dice ahí Pablo, y no tengo amor, otra versión lo traduce y dice, y no practico el amor. Lo cual nos enseña que ese que no practica el amor es alguien que no anda en el Espíritu. Ya lo dije hace un momento, el que ha nacido de nuevo, pero no anda en el Espíritu, no puede decir que está manifestando el amor de Dios, porque no anda en el Espíritu. No está practicando el amor de Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también habla, ahí mismo en Gálatas, Pablo habla de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etcétera, etcétera. Entonces dice Pablo, versículo 2, si tengo profecía, si entiendo todos los misterios, es decir, si los misterios que están en la Biblia ahí, los entiendo, me son revelados, tengo toda ciencia, tengo toda la fe, pero no tengo amor, no practico el amor, nada soy. No somos nada.
Los corintios se preciaban de la manifestación y la expresión de muchos de estos dones, pero no tenían amor. Y recuerde, Pablo los está ubicando. ¿Sí? Versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, esto significa, habla de un don del que ya hablamos, el don de repartir, es decir, de entregar bienes materiales. Alguien puede repartir de sus bienes materiales y hacerlo con abundancia y no amar. De hecho, hay instituciones o fundaciones sin fines de lucro que reciben dinero de grandes empresarios, pero la pregunta es, ¿usted cree que lo hacen por amor? Por ejemplo, Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. Este hombre creó su propia fundación y parte de las millonarias ganancias que obtiene de todos sus negocios, que son negocios muy lucrativos, van a dar a su propia fundación. Y de ahí de su propia fundación se reparte la ayuda a determinado sector de la sociedad. Pero la pregunta es, ¿esto lo hará él por amor? Solamente él sabe cuáles son las verdaderas intenciones, ¿verdad? Porque las intenciones de algunos es decir, bueno, tuve tanto de ganancias y por todas las ganancias que he obtenido voy a pagar tanto de impuestos. Ya sé lo que voy a hacer una fundación. Y parte de esas ganancias de las cuales debería pagar impuestos, las transfiere a la fundación, ¿verdad? Y de ahí de la fundación hace obras sociales, lo cual es bueno. Pero la pregunta que estoy haciendo, ¿lo harán verdaderamente por amor o por alguna conveniencia? Hay otro hombre, y es un mexicano llamado Carlos Slim, que también es uno de los hombres más ricos del mundo. También él creó su propia fundación, con los mismos propósitos. Pero me surge igual la misma pregunta, ¿usted cree que lo hará por amor? Ya lo dije yo hace un momento, alguien puede repartir todos sus bienes y no amar. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Tú puedes repartir tus bienes, le dice a la iglesia de los Corintios, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Bueno, no podíamos dejar de mencionar la fundación creada por nuestro muy amado presidente de los Estados Unidos, la Fundación Trump. ¿Usted sabía que tiene una fundación también él? Con el mismo propósito. Entonces la pregunta sería, ¿usted cree que lo hace por amor? ¿Qué piensan? ¿Será? Bueno, solamente estoy dando un ejemplo de lo que se ve a nuestro alrededor para que meditemos que alguien puede repartir sus bienes y no amar, más bien hacerlo por otros intereses. Dice Pablo entonces ahí, versículo 3, si tú repartes todos tus bienes para dar de comer a los pobres, lo cual es bueno, hay que dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿se acuerda de los mártires? El primer mártir, Esteban, que fue muerto apedreado. Él entregó su cuerpo. La historia del cristianismo narra también de aquellos mártires que fueron muertos los quemaban vivos. Dice Pablo, si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, de nada nos sirve. En otras palabras, Pablo está haciendo énfasis, hermanos de la iglesia en Corinto, sí, muy bien que tienen el don de profecía, muy bien que tienen dones, el don de lenguas, que entienden los misterios, qué bueno que tienen un entendimiento correcto de la palabra, pero escuchen, si no tienen amor, si no fluyen en el amor como el cuerpo de Cristo que somos, dice Pablo, de nada me sirve, de nada me sirve. Hay algo que yo puedo discernir por la forma como Pablo escribe en estos 3 versículos. Y es que alguien, que puede ser usted o yo, o cualquiera de los que estamos aquí,
O el pastor con la iglesia más grande de Estados Unidos puede tener dones y ser un carnal. Esto es lo que yo alcanzo a ver que Pablo está hablando. Alguien puede tener dones, pero ser un carnal. Los corintios tenían dones, pero eran carnales. En el capítulo 3, en el versículo 1, Pablo les dice, es que yo no les puedo escribir a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Creo que eso es algo de lo que Pablo está enseñando y es justamente lo que ha confundido, lo que confundió a la iglesia en los Corintios y lo que ha confundido a la iglesia en nuestros días. Que hay personas que tienen dones extraordinarios, pero son carnales. En otras palabras, puede ser un ministro muy carismático, puede ser un tremendo adorador, puede ser un predicador con mucha elocuencia, puede orar por los enfermos y estos ser sanados. Y justo ahí es donde está precisamente lo que a la gente le sorprende. Y es ahí donde la gente se pregunta, bueno, es que tiene tanto éxito porque mira los dones tan impresionantes que tiene. Y algunos dicen, wow, qué unción, qué poder tan tremendo, qué manifestación del Espíritu Santo tan tremenda, pero es un carnal. Porque finge, porque aparenta, porque manipula y dice ser y no es como dice que es. Yo puedo decir que soy y hacer lo que en realidad no soy. Puedo fingir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay personas que tienen dones espirituales pero son carnales? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice, el mismo Pablo lo recibió por revelación y lo escribió a los romanos. Él dijo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Alguien puede fluir en los dones, manifestar los dones espirituales, pero ser un carnal. Pero en la gracia y la misericordia de Dios, Dios puede sanar a cualquier persona que se acerca a Dios con fe a través de uno que está ministrando en la carne. Porque los dones son irrevocables. Y la palabra clave ahí en este versículo, donde Pablo habla a los Romanos 11:29, la palabra clave es irrevocables, la cual se traduce sin arrepentirse. Y es que uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, Él no cambia, Él no anula, Él no invalida, Él no deja sin efecto, Él no suspende, no inhabilita los dones que ya le ha dado a alguien. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Pero escuche, esto también dice la Biblia. El mismo Pablo lo dijo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces la respuesta a lo que yo preguntaba, ¿cómo es que una persona teniendo dones finge, miente, pero los dones ahí están? Sí, porque ya lo dije, Dios es inmutable. Dios a quien le da un don, a Él se lo da y no se lo quita. Pero ese que recibió el don, un día, todos los que hemos recibido dones, un día estaremos en el tribunal de Cristo. Y ahí es donde se nos van a pedir cuentas acerca de lo que hicimos con los dones que Dios puso en nuestra mano. Una ocasión, en una convención de pastores, donde justamente hubo precisamente un despliegue impresionante y exagerado de los dones, manifestación de dones. Un pastor, asombrado por lo que estaba viendo, le dijo a otro, ¡wow! ¡Qué dones! ¡Qué carisma tan tremendo de este hombre! ¡Qué elocuencia la del predicador! Y el otro le respondió, ten cuidado. Uno no se debe de comer el don, uno se debe de comer el fruto. Sí. No debemos, en otras palabras, no debemos de comernos los dones, debemos de comernos el fruto, porque lo que realmente alimenta al espíritu no son los dones, es el fruto, porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, y eso es lo que alimenta el alma. ¿Y sabe lo que sucede hoy en la actualidad? La gente se deja ir por la manifestación de los dones antes que ver el fruto. ¿Sí?
Y eso es una gran verdad. Alguien puede tener un don extraordinario y no alimentar a nadie. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? En otras palabras, podemos tener muchos dones y no alimentar a nadie. Pero cuando fusionamos, cuando juntamos el don con el amor, entonces hay poder del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, y contra tales leyes, contra tales cosas, dijo Pablo, no hay ley. Pero tienen que funcionar el don junto con el amor. De eso estaba tratando Pablo con los corintios. Puedes tener lenguas, puedes tener profecía, puedes repartir todos tus bienes a los pobres, puedes entregar tu cuerpo en sacrificio, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Escuche esto, aquellos que tienen dones, pero no tienen amor, no sirven para nada. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquellos que tienen dones, pero no tienen amor, dígalo conmigo, no sirven para nada. Dígalo, no sirven para nada. No sirven. El que no tiene amor, aunque lo tenga, no tiene nada. De hecho, el que no tiene el amor de Dios, no tiene a Dios mismo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan el apóstol en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, él dijo: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que alguien puede tener todos los dones, pero si no tiene amor, no tiene nada, no sirve para nada en el reino de Dios. El don, por más ungido que sea o por más ungido que esté, si no tiene amor, no sirve para nada en la obra de Dios. El apóstol Pablo está hablando no solo de los dones comunes, como son el don de presidir, el don de servir, el don de repartir. Pablo en estos versículos, en los 3 primeros versículos, está hablando de dones que son extraordinarios y sobrenaturales, como son las sanidades, como son el entender los misterios de Dios. Dice Pablo, repito el versículo 2, capítulo 13, versículo 2, dice Pablo: si tuviese profecía, si entiendo todos los misterios y toda la ciencia, si tengo toda la fe de tal manera que trasladase los montes, esa ya es una fe extraordinaria, es una ciencia extraordinaria. Y Pablo ya no está hablando de dones comunes, está hablando de dones en su máxima expresión de los dones. Y dice Pablo, versículo 3, y reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entrego mi vida para ser quemada. Habla de entregar la vida por la causa de Cristo como mártir. Dice Pablo, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Queremos manifestar los dones espirituales? Hay que hacerlo en amor. Hay que hacerlo por amor. Voy a parafrasear un poco lo que Pablo estaba hablando con los corintios. Las palabras de Pablo las podemos leer de la siguiente manera. Corintios, ustedes pueden hablar todo tipo de lenguas humanas o angélicas, pueden tener todo tipo de profecías, entender todos los misterios, tener toda la ciencia, tener toda la fe para mover todos los montes, pueden repartir todos sus bienes, entregar toda su vida en sacrificio, pero si no tienen amor para hacer la obra de Dios, venimos a ser como el metal que resuena: nada soy y de nada me sirve. ¿De qué sirve? De nada. Y hoy, lamentablemente, mis hermanos, como en el tiempo de Pablo a los Corintios, se hace un sobreénfasis en los dones antes que en lo que dice la palabra de Dios, que es el amarnos los unos a los otros. Y esto fue justamente lo que provocó división en la iglesia de los Corintios, y es lo que está provocando división en la iglesia de hoy, todo por no atender el mandamiento de Dios que está establecido en la palabra. Una ocasión le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús respondió: oye Israel, el Señor,
Nuestro Dios, el Señor, uno es. Y a continuación dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuánto lo amas? Porque todos podemos decir, yo amo a Dios, pero ¿cuánto lo amas? Amamos a Dios en la medida que le obedecemos, que obedecemos sus mandamientos. Ahí ya es diferente. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto lo amas? Ya no hubo tantos amenes. Porque se trata de obedecer los mandamientos del Señor, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a su prójimo? Amén. Muy bien. Déjeme decirle que Dios está más interesado en nuestro ser que en nuestro hacer. Los corintios estaban más interesados en el hacer que en el ser. Por eso es que Pablo los ubica y les dice, ustedes están haciendo mucho ruido. Ustedes tienen muchas profecías, hablan en lenguas y dicen una cosa y otra. Tienen entendimiento de la palabra, pero no tienen amor. Y el amor está arraigado, debe de estar arraigado en el ser interior. Que no fue por amor que vino Jesús a morir en una cruz. Fue por amor. Y si Jesús vive en nuestros corazones, y dice la Biblia que nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, bueno, pues esa imagen y semejanza del amor de Dios debemos manifestarlos entre los unos y los otros. Entonces Dios está más interesado en tu ser que en tu hacer. ¿Estamos de acuerdo? Quiero terminar con dos pensamientos que acabo de escuchar de un pastor amigo nuestro que me bendijeron mucho y tiene que ver con el amor. Mire lo que dijo él. No hay manto que Dios ame más que el manto del amor, porque con este se cubren las faltas de sus santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Bueno, no hay manto que Dios ame más que el manto del amor, porque con ese manto se cubren las faltas de los santos. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente pensamiento que dijo este hombre. Para Dios, el manto más honorable no es el manto apostólico, el manto profético o el manto de enseñanzas. El manto más honorable delante de la presencia del Señor es el manto del amor, porque con él se cubren las multitud de faltas de los demás, con el manto del amor. Escuchen esto, mis hermanos, no solamente debemos de ponernos el manto del amor, también con ese manto con el que Dios nos ama y nos ha cubierto, también nosotros podemos cubrir a otros con ese manto del amor, amándonos los unos a los otros. De eso se trataba lo que Pablo estaba hablando con los corintios. De eso se trata en el día de hoy, lo que Dios nos está hablando a la iglesia. Podemos tener muchos dones, puedes cantar muy bonito, puedes tocar el piano extraordinariamente, puedes dar una clase impresionantemente, puedes hacer lo que puedas hacer en el ministerio, en la obra del Señor, pero si no hay amor, de nada sirve, de nada nos sirve. Todo lo que hacemos hay que hacerlo por amor, no por interés, no por intereses personales de la carne, hay que hacerlo por amor. Si servimos al Señor en su obra, hay que hacerlo por amor. Si repartimos algo, fluimos en el don de repartir, hay que hacerlo por amor. Si vas y oras por alguien, hay que hacerlo por amor. Si vas y visitas a alguien, hay que hacerlo por amor. Si vas y le das una palabra de consuelo a alguien que sabes que esa palabra que le estás dando le fortalece, le anima, le ayuda a seguir adelante, hay que hacerlo por amor. Todo lo que hagamos hay que hacerlo por amor. Lo hacemos por amor porque somos guiados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Fuimos nacidos del agua y del Espíritu,
para dejarnos guiar por el Espíritu, para dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios, no por la carne. Porque ya cuando hacemos la obra de Dios en la carne y no en el amor, entonces ya no estamos fluyendo en la voluntad de Dios. La semana pasada terminamos con una pregunta que no le hemos dado respuesta, que antes yo quise que pudiéramos establecer que para fluir en los dones espirituales hay que hacerlo en amor. Pero la pregunta fue la siguiente: ¿cómo podemos conocer la verdad acerca del uso adecuado de los dones espirituales? Y la respuesta, que ya hay principios que vamos a ver, la respuesta es justamente conociendo los principios que el Señor estableció en su palabra para saber el adecuado funcionamiento de los dones espirituales y entonces poder discernir si una manifestación dentro de la iglesia es verdadera o es falsa. Hay que conocer los principios. De eso estaba hablando Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque la ignorancia nos lleva a cometer abusos en el uso de los dones. ¿De acuerdo? ¿Entendió el mensaje? Si no tenemos amor, nada somos y de nada nos sirve. Puedes decir profecías, puedes hacer lo que quieras hacer, pero si no hay amor, de nada nos sirve. Amén. Le invito pues a que se ponga de pie y vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dé sabiduría para hacer un uso adecuado de los dones que Él nos ha dado, que Él ha dado a su iglesia. Que podamos hacerlo y lo que nos mueva a fluir en los dones sea el amor de Dios. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos un momento. Piensa en esto que hemos hablado a la luz de la realidad de lo que usted está viviendo hoy. Es posible que hemos caído en la actitud que cayeron los corintios. ¿Tienes algún don que es visible? Puede ser el ojo en el cuerpo de Cristo que se ve, puede ser el oído, el olfato, y puedes estar guardando en tu corazón orgullo, autosuficiencia, menosprecio, pero no debe de haber desaveniencia en el cuerpo, no debe de haber desarmonía en el cuerpo. Más bien, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo debemos preocuparnos los unos por los otros. Y hay algunos que tal vez están padeciendo. Queremos orar y queremos pedir a Dios para que aquellos que están padeciendo puedan recibir el consuelo, la fortaleza, la sanidad. Pero los que somos parte del cuerpo de Cristo podemos dolernos con el dolor ajeno. El dolor de nuestra hermana que perdió a su hijo es nuestro dolor, debe ser nuestro dolor. Señor, en el nombre de Jesús, queremos funcionar entendiendo que somos un cuerpo en Cristo, que no podemos menospreciarnos los unos a los otros. Porque si así fuera, entonces habría desarmonía en el cuerpo. Señor, una vez más ponemos en tus manos a nuestra hermana Josefina, a sus hijos, por la reciente pérdida de uno de ellos. Sabemos que tú le has dado fortaleza, Señor, una fortaleza que solamente proviene de ti, Señor. Tu gracia le ha sostenido, tu paz, la paz que sobrepasa el entendimiento humano, ha estado con ella, Señor. Pero oramos, Señor, oramos esta tarde una vez más por ella. Y no solamente queremos orar, Señor, si hay algo que podemos hacer para ayudarle a suplir
la necesidad que ella tiene en estos momentos, también queremos hacerlo. Esa es la manifestación del amor, del amarnos los unos a los otros.